La revolución industrial es la prueba de que equivocarse no es el final, sino el inicio. Antes del siglo XVIII, todo era artesanal, lento y limitado. Pero un mundo de errores y reinvenciones estaba a punto de transformar la historia. Imagina por un momento a James Watt, un hombre obsesionado con mejorar una máquina que muchos consideraban una causa perdida. No inventó la máquina de vapor, pero la perfeccionó tras años de intentos fallidos. Sus primeras versiones tenían fugas y eran tan ineficientes que la gente le decía que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, Watt no se rindió. Aprendió de los errores de Newcomen, cuyo diseño anterior había fracasado, y persistió hasta que su perfeccionamiento impulsó fábricas, minas y trenes, cambiando el curso de la historia. En la industria textil, los primeros telares mecánicos eran un desastre. Se rompían constantemente y los artesanos los despreciaban por ser poco fiables. Pero cada rotura, cada fallo, era una lección. Richard Arkwright, a quien hoy llamamos el padre de la fábrica moderna, quebró en sus primeros intentos. ¿Cuántas veces habrá querido rendirse? Sin embargo, su insistencia transformó la industria textil. Gracias a esos fracasos iniciales y a la determinación de superarlos, las telas se hicieron más baratas y accesibles al mundo entero. El transporte no se quedó atrás en esta carrera de errores hacia el éxito. Los primeros trenes eran tan lentos y peligrosos que la gente decía que el ferrocarril era una moda inútil. Hubo accidentes que desacreditaron la idea, pero los ingenieros, lejos de rendirse, corrigieron errores y construyeron una red que unió países enteros. George Stephenson, a quien rechazaron por considerarlo sin estudios, creó la locomotora Rocket, que cambió para siempre la historia del transporte. ¿Cuántos habrían abandonado tras ser menospreciados así? Pero la revolución industrial no solo se nutrió de errores planificados. Algunos de los inventos más revolucionarios nacieron por accidente. El acero barato, ese material que construyó ciudades enteras, nació del fracaso de Henry Bessemer, cuando probaba métodos que todos creían defectuosos. Charles Goodyear descubrió el caucho vulcanizado tras un accidente con fuego, transformando industrias enteras. El gas de alumbrado, que iluminó ciudades completas, era visto inicialmente como un experimento inútil. Y el telégrafo, esa maravilla que acortó distancias, falló decenas de veces antes de transmitir su primer mensaje. Cada fracaso era, sin saberlo, un paso hacia el éxito. Detrás de cada invento, de cada avance, había seres humanos luchando contra la adversidad. No eran héroes de cómic, sino hombres y mujeres de carne y hueso, llenos de dudas, cansancio y miedo. Algunos dedicaron toda su vida a un proyecto que nunca vieron triunfar. Muchos inventores murieron en la pobreza pese a sus aportes inmensos a la humanidad. Crearon máquinas, teorías o fórmulas que hoy son básicas, pero en su tiempo fueron ignorados. Otros fueron ridiculizados en vida, tachados de locos, de soñadores sin remedio. La sociedad no estaba preparada para escuchar sus ideas. Lo que hoy nos parece evidente, un tren, un motor, una bombilla, entonces sonaba a ciencia ficción. El precio de adelantarse a su tiempo era la burla, la soledad, el rechazo. Pero la historia, tarde o temprano, les dio la razón. Mientras tanto, en las fábricas y talleres se libraba otra batalla silenciosa. Los trabajadores veían cómo las máquinas ocupaban su lugar, y el miedo se extendía como un incendio. ¿Qué sería de sus familias, de sus oficios, de su pan de cada día? En su desesperación, algunos llegaron a destruir las mismas máquinas que prometían progreso. Así nacieron los luditas, grupos de obreros que golpeaban, quemaban o destrozaban telares y motores. No lo hacían por maldad, sino por miedo. El miedo a ser reemplazados, a no tener cabida en el nuevo mundo que nacía. Lo que parecía un fracaso social, una guerra contra la innovación, se convirtió con el tiempo en una lección histórica. Porque aunque intentaron frenar el cambio, ese mismo cambio acabaría transformando sus vidas y las de millones de personas. Millones pasaron del campo a la fábrica, abandonando la agricultura de subsistencia para entrar en la industria. Ese salto no fue fácil. Largas jornadas, ciudades sucias, enfermedades y explotación. El precio del progreso fue altísimo, pero también supuso aprendizaje y adaptación. El dolor de aquella generación se transformó en los derechos que disfrutamos hoy. Las primeras leyes laborales, el descanso dominical, la reducción de la jornada, la educación obligatoria para los hijos. En aquel aparente fracaso colectivo nació algo mayor. Un nuevo modelo de sociedad con sus errores, pero también con oportunidades que antes eran impensables. El sufrimiento inicial dio lugar a una transformación laboral sin precedentes. Lo que comenzó como caos y resistencia se convirtió en el primer paso hacia el mundo moderno. El carbón, esa energía negra que impulsó industrias enteras, tenía un costo humano terrible.
Miles de minas colapsaban, causando tragedias y lo que parecían fracasos humanos irreparables. Sin embargo, esa misma energía impulsó industrias enteras, cambiando el mundo para siempre. Mientras tanto, la electricidad se investigaba en paralelo, con intentos fallidos que poco a poco fueron dando frutos e integrándose en la revolución. Nuevas ciencias nacieron de los errores en laboratorios improvisados, expandiendo los límites del conocimiento humano. Los emprendedores de la época vivían en una montaña rusa de éxitos y fracasos. Muchos quebraban antes de triunfar. El riesgo era enorme. Invertir en fábricas podía acabar en ruina total. Pero quienes perseveraron crearon gigantes industriales que aún hoy perduran. Hay historias fascinantes de banqueros y comerciantes que apostaron todo tras varios fallos, convencidos de que estaban en el camino correcto. Algunos inventores, acosados por el hambre, vendieron sus patentes por una miseria, mientras otros hicieron fortunas inimaginables. El impacto social de esta revolución fue inesperado y profundo. El fracaso de mantener el sistema rural llevó a una migración masiva a las ciudades. Surgieron barrios miserables, considerados un error social imperdonable. Pero de ese caos nació la clase obrera moderna, que cambiaría para siempre las relaciones laborales. La educación técnica se impulsó tras descubrir que sin formación, las fábricas estaban condenadas al fracaso. El sindicalismo surgió de las injusticias iniciales, organizando a los trabajadores. Lo que parecía caos terminó siendo una nueva organización social. Los errores que se volvieron éxito no dejaban de sorprender. El cemento Portland, ese material que hoy sostiene nuestras ciudades, fue accidentalmente mejorado tras mezclas erróneas. El alumbrado público, que al inicio generaba incendios, terminó iluminando el mundo entero. El barco de vapor de Fulton fue ridiculizado como la locura de Fulton, pero años después dominaba ríos y mares. La bicicleta moderna nació tras múltiples prototipos que parecían sacados de una comedia. El teléfono de Bell solo funcionó después de repetidos fallos que habrían desanimado a cualquiera. La fotografía, sin la cual hoy no existiría el cine ni la cámara de tu móvil, fue vista inicialmente como un truco sin futuro. El motor de combustión interna, que acabó moviendo al mundo entero, fue descartado varias veces por inseguro. Cada uno de estos inventos, cada avance, nació de la persistencia frente al fracaso. La revolución industrial nos enseña que el progreso no es una línea recta hacia el éxito. Es un camino lleno de tropiezos, de ideas que parecen locuras, de inventos que no funcionan a la primera, ni a la segunda, ni a la 10ª vez. Nos muestra que detrás de cada gran invento hay cientos de intentos fallidos, noches sin dormir y personas que se negaron a rendirse. Así que la próxima vez que fracases, recuerda, estás en buena compañía. Estás siguiendo los pasos de aquellos que cambiaron el mundo, no porque tuvieran éxito inmediato, sino porque aprendieron de cada error y siguieron adelante. La revolución industrial no fue solo un periodo de avances tecnológicos. Fue una época que demostró el poder de la perseverancia humana. En un mundo que a menudo celebra solo el éxito final, es crucial recordar que el fracaso no es el enemigo del progreso, sino su compañero necesario. Cada error es una lección, cada tropiezo una oportunidad de levantarse más fuerte. La próxima gran revolución, el próximo gran avance podría estar esperando justo después de tu próximo fracaso. Así que no temas equivocarte. Teme, en cambio, no intentarlo una vez más. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y nos ayuda un montón. Además, nos encantaría escuchar tus ideas. ¿Qué personaje famoso te motiva? ¿Qué historia de lucha y superación te gustaría ver aquí? Déjalo en los comentarios porque tu propuesta puede ser la protagonista de nuestro próximo vídeo.